1, 5, su imagen va a ser este vector. Vean ustedes cómo está definido T y apliquen T sobre ese vector. Esta imagen escrita como combinación lineal de la base usual, ¿qué va a ser? Las propias componentes escrito como un vector columna, 7 menos 4. ¿Qué debo verificar ahora? Esta ecuación. La matriz de T con relación a la base B1 la tengo. Acabo de encontrar este vector de coordenadas y acabo de encontrar este vector de coordenadas. Si ustedes reemplazan, van a ver que se verifica. La matriz de T con relación a la primera base la tenemos en el inciso A calculada y es esta. Vamos a encontrar. Y si yo hago el producto de esos dos, de esa matriz por ese vector, ¿qué encuentro? El vector de coordenadas de la imagen del vector B al aplicarle T, que es lo que hemos hecho acá. Y vemos que se verifica. Luego tenemos en el inciso E, verificar el teorema número 11 y en el inciso F verificar el teorema número 12. Vamos a ver de qué trata el teorema número 11. Ustedes pueden ir para atrás y ver de qué trata el teorema número 11, pero lo tengo acá. Y me dice que el teorema número 11 me dice que yo debo verificar que la matriz P, que es la matriz de transición de la base EI a la base FI, multiplicado por el vector de coordenadas de B con relación a la segunda base, es igual al vector de coordenadas de B con relación a la primera base. ¿Qué está relacionando esta matriz de transición? A dos vectores de coordenadas. El uno con relación a la primera base y el otro con relación a la segunda base. El vector de coordenadas de B con relación a la primera base, que es la base usual, directamente van a ser las componentes del vector, ya hemos visto, 1, 5. El vector de coordenadas de ese mismo vector con relación a la segunda base debo calcularlo. ¿Cómo? Escribiendo ese vector, y está ahí al lado, escribiendo el vector como combinación lineal de F1 y F2. Tenemos el vector, es el vector 1, 5, tendríamos A1 por 1, 1, más A2 por 0, menos 1. De acá surge un sistema, calculamos cuánto vale A1 y cuánto vale A2, y esas son las coordenadas ¿de quién? De este vector con relación a la segunda base. Reemplazamos acá y tenemos 1 por F1 menos 4 por F2. O sea que el vector de coordenadas de B con relación a la segunda base es 1 menos 4. Lo escribimos como vector columna para que el producto de matrices sea fácil. Ya tengo el vector de coordenadas de B con relación a la primera base. Tengo el vector de coordenadas de B con relación a la segunda base. ¿Y qué debo verificar? Este teorema, que me dice que la matriz de transición, que ya la tenemos calculada, de la base E sub i a F sub i, por el vector de coordenadas de B con relación a la base B sub 2, va a ser el vector de coordenadas de B con relación a la base B sub 1. La matriz P la copiamos, la tenemos, si no me equivoco, en el inciso B. Ahí está. La matriz P, 1, 0, 1 menos 1. Multiplicamos por este vector de coordenadas con relación a la base B2. Acabamos de calcular eso ahí arriba. Ahí está el vector de coordenadas de B con relación a la segunda base. Esa matriz multiplicada por ese vector de coordenadas, ¿qué me da como resultado? Este, que es el vector de coordenadas del mismo vector B con relación a la primera base. Entonces estamos verificando ese teorema, que es el teorema número 11. Y finalmente vamos a verificar el teorema número 12, donde ya tenemos la matriz del operador y tengo la matriz del operador con relación a las dos bases, a la base B sub 2 y a la base B sub 1, que hemos calculado en el inciso A. Y hemos calculado la inversa de P, hemos calculado P. Entonces yo debo verificar este teorema, ver si esto se cumple o no se cumple matricialmente. El vector de, perdón, la matriz de T con relación a la segunda base, si ustedes van hacia arriba, es este, que hemos calculado en el inciso A. Hemos calculado la inversa de P, que es esta. Hemos calculado la matriz de T con relación a la primera base, que es esta matriz. Y también hemos calculado P. Entonces, si yo multiplico estas tres matrices, ¿qué tendría que darme si está todo correcto? Esta matriz. ¿Y esta matriz qué es? La matriz de T con relación a la base B sub 2. Hacen las operaciones, multiplico esta matriz por esta y me daría este valor. Esta por la tercera y nos da justamente esta matriz. O sea, está demostrado y está verificado que efectivamente el teorema 12, ¿qué está haciendo? Relacionando a las dos matrices de T
con relación a una base y a otra base y con las matrices de transición que hemos encontrado. Todo esto es importante que nosotros manejemos y lógicamente no estoy diciendo que memoricen, pero tengan un recetario al lado para poder encontrar. Porque nosotros para encontrar todos estas matrices, vectores de coordenadas, todos sabemos qué debemos hacer, pero no vamos a estar memorizando esos teoremas. Simplemente si yo quiero verificarlos, debo saber qué es lo que quiero verificar y calculo elemento por elemento para después hacer la verificación. Tienen ustedes un segundo ejemplo. Está computarizado acá, está más fácil de visualizar tal vez. Dice que sea T el operador de L2 sobre L2, tal que T de XY está definido por esta fórmula. Y consideremos la base usual, que sería la primera base, y esta que es otra base. Son similares a las bases que hemos encontrado, que hemos dado antes. Las mismas bases, que es otra base de L2. ¿Qué me dice? Encontrar la matriz de transición de EI a FI. ¿Qué voy a hacer? Los FI colocamos como combinación lineal de los EI. F1, que es este vector 1, 1, ahí está, como combinación lineal de la base que es la base usual. Por lo tanto, va a ser 1 por E sub 1 más 1 por E sub 2. Y el vector F2, que tiene 0 menos 1 como componentes, como combinación lineal de esta base que es la base usual, que nos va a dar 0 por E sub 1 menos 1 por E sub 2. La transpuesta de estos coeficientes viene a ser la matriz P. 1, 1 en la primera columna, 0 menos 1 en la segunda columna. Luego la matriz de transición de FI a E sub I. ¿Qué voy a hacer? Esta base, escribir como combinación lineal de la primera. E1 es este vector, debo escribir como combinación lineal de F1 y F2. Si ustedes de acá forman el sistema y calculan cuánto vale A1 y A2, van a encontrar A1, 1 y A2 igual a 1. Y vamos a tener esta combinación lineal. Entonces, el primer vector E sub 1 escrito como combinación lineal de los FI sería 1 por F1 más 1 por F2. No es en forma directa, aquí tenemos que montar un sistema y resolver. Y el segundo vector de la base usual, que sería este vector escrito como combinación lineal, también voy a tener que resolver un sistema y ver cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Una vez calculados esos valores, tenemos que sería 0 y menos 1 y reemplazamos. Cuando ya tenemos todas estas combinaciones lineales, es decir, todos los vectores de la base E sub I como combinación lineal de la base F sub I, montamos esta matriz que va a ser la transpuesta de estos coeficientes, que decíamos hace un momento y repito acá, es justamente la inversa y P son iguales de casualidad, porque estamos hablando de las mismas matrices que hemos resuelto antes. ¿Qué debemos hacer ahora para poder verificar ese teorema número 12? Encontrar en forma directa la matriz de T con relación a la base E y encontrar en forma directa la matriz de T con relación a la base E. Entonces encontramos eso, la matriz de T con relación a la base E. ¿Qué debo hacer? T aplicado sobre los vectores de esta base. T aplicado sobre E sub 1. Encuentro la imagen y escribo como combinación lineal de esa. Como es la base usual, directamente tenemos menos 1 por E sub 1 más 3 por E sub 2. Y la imagen de E sub 2, al aplicarle T, me da esta imagen. Y escribimos esa imagen como combinación lineal de la base E sub I. Como es la base usual, tendríamos 1 por E sub 1 menos 1 por E sub 2. La transpuesta de estos coeficientes colocamos en una matriz, menos 1, 3 en la primera columna, 1 menos 1 en la segunda. ¿Y esta qué es? Es la matriz del operador T con relación a esta base. ¿Cómo encuentro la matriz de T con relación a esta otra base? Lo mismo exactamente, solamente que trabajando con la otra base que no es la base usual. Entonces, ¿qué debo hacer? Fíjense, aplico T sobre F sub 1. Encuentro su imagen. Esa imagen escribo como combinación lineal de F1 y F2. Como no es la base usual, voy a tener que hacer un sistema no homogéneo para encontrar cuánto vale A1 y cuánto vale A2. Y una vez que determinamos cuánto vale A1 y cuánto vale A2, reemplazamos acá y tenemos 0 por F1 menos 2 por F2. Fíjense que no es copiar los coeficientes, no. Hay que calcular cuánto vale A1 y cuánto vale A2. Ya tengo calculado para el primer vector. Hacemos lo mismo. T de F2 me daría esta imagen. Y esa imagen escribimos como combinación lineal de la misma base FI. Haciendo el sistema no homogéneo y resolviendo, vemos que el valor de B1 y de B2 son menos 1, menos 2. Ya tengo ambas imágenes como combinación lineal de esa base.
por lo tanto puedo montar la matriz de T con relación a esa base. ¿Y qué va a ser? 0 menos 2 en la primera columna y menos 1 menos 2 en la segunda columna. Si nosotros hemos calculado correctamente todo, el teorema número 12 debería verificarse. ¿Y qué nos dice el teorema número 12? Nos dice, y ahí lo tenemos escrito, nos dice que la matriz de T con relación a F, que acabamos de calcular y que es esta, tiene que ser igual a la inversa de P por la matriz de T con relación a la base E por P. Todos estos hemos calculado en forma independiente. La inversa de P era esta matriz, la matriz de T con relación a la base E es esta matriz, la que tenemos al medio, y P es esta matriz. Hagan el producto de esas tres matrices y van a ver que exactamente qué les va a dar. Les tiene que dar el producto de estas tres, esta de acá. Y si ustedes quieren verificar, podemos hacerlo juntos. ¿Y qué tenemos? A ver si verifica. Vamos a ver. Primero multiplico estas dos. Y tengo esta fila por esta columna me daría menos 1. Esta fila por esta columna me daría 1. Esta fila por esta columna me daría menos 1, menos 3, menos 4. Esta fila por esta columna, 1. Más 1, 2. Multiplicamos esa matriz resultante por la última matriz que tenemos al lado. 1, 0, 1, menos 1. Hacemos ese producto y veamos qué nos da. Esta fila por esta columna nos daría menos 1 más 1 me da 0. Luego tenemos esta fila por esta columna. 0 menos 1. Esta fila por esta columna. Menos 4 más 2, menos 2. Y esta fila por esta columna, 0 menos 2. Si ustedes se fijan, hemos obtenido exactamente esa matriz. Entonces el producto de esas tres matrices me da esta matriz, está verificado ese teorema. Y eso hemos hecho calculando en forma independiente todos estos valores y después verificando que efectivamente al hacer el producto de esas tres matrices se cumple. Eso es lo que nosotros tenemos como la aplicación de las matrices de un operador, que podemos aplicar sobre, que podemos hacer un cambio de base y ver también los cambios de base que ocurren. Y ahí hemos hecho varios ejemplos de varias cosas y hemos aplicado la verificación de algunos teoremas. Fíjense, cuando estamos con operadores, el problema es mucho más sencillo que cuando estamos con una transformación. ¿Por qué? Y voy a hacerles acá una explicación bien sencillita de por qué ocurre esto. El procedimiento no cambia para nada, es el mismo. La misma receta, solamente que van a ver por qué va ocurriendo una cosa distinta. Supongamos que yo tengo un operador T que relaciona a este espacio vectorial con este espacio vectorial. Nosotros para encontrar la matriz de T, necesitamos una base. Pero como el espacio vectorial del dominio y del codominio es el mismo, yo necesito una base de B. O sea, yo tengo acá que mi operador me está relacionando a B con B. Entonces, ¿qué necesito? Una base de B. Y si yo considero, por ejemplo, que este conjunto de vectores, voy a colocar en otro color, tal vez azul mejor, es una base de B
O sea, no me interesa si yo estoy en el dominio o en el codominio, como esta es una base de B y el dominio y el codominio son un mismo espacio vectorial, por eso ocurre que cuando yo aplico T sobre cualquiera de los vectores de esa base, me da un vector que está aquí, su imagen. Al aplicarle, fíjense, voy a colocar acá un ejemplo concreto para que no haya tanto problema. Supongamos que tengo E sub 1 y le aplico a E sub 1 T. Acá tenemos su imagen. Pero vemos que la imagen pertenece al propio B. Entonces, esta imagen yo puedo escribir como combinación lineal de esta base. Y yo puedo encontrar justamente la matriz de T y trabajando solo con una base. Cosa que no ocurre cuando yo tengo una transformación. El procedimiento no va a cambiar, pero ahí viene lo siguiente. Supongamos que yo tengo una transformación y voy a inclusive a distorsionar un poco para que ustedes vean que no estoy hablando de lo mismo. Supongamos que acá yo tengo una transformación que me relaciona a esos dos espacios vectoriales. Tengo una transformación lineal que nosotros generalmente decimos que en todas las definiciones hemos utilizado como F. F es la transformación lineal que relaciona a este espacio vectorial B con W. Son dos espacios vectoriales distintos. El dominio es B y el codominio es W. Entonces, si yo quiero encontrar la matriz de F, necesariamente voy a tener que trabajar con dos bases. ¿Por qué? Voy a tener una base para este espacio vectorial y otra base para este espacio vectorial. Entonces, yo voy a tener que tener acá una base E sub I y aquí voy a tener que tener una base F sub J, que dimensionalmente inclusive puede ser distinto este espacio vectorial de este. Entonces, cuando yo aplique a este vector E sub 1, le aplique, digamos, F, yo tengo acá F de E sub 1. Para encontrar la matriz de F va a ser con relación a estas dos bases, a E y F. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicar F sobre todos los vectores de esta base, voy a encontrar sus imágenes. Y las imágenes tengo que escribir como combinación lineal de esta base. Cosa que no ocurría con un operador, porque la imagen estaba en el mismo espacio vectorial, entonces la imagen escribíamos como combinación de esta misma base. Acá no. Yo tengo este vector de esta base, le aplico F, estoy acá. Y para escribir este vector como combinación lineal voy a utilizar la base del codominio. Por lo tanto, el procedimiento no va a cambiar, va a ser exactamente igual. Eso voy a hacer con cada uno de los vectores de E sub I, aplicarles F, encontrar sus imágenes y las imágenes escribir como combinación lineal de la base del codominio. La transpuesta de esos coeficientes va a ser justamente esta matriz que nosotros llamamos la matriz de F. Pero es un poco más largo, ¿por qué? Porque no es con la misma base, es con dos bases distintas. Y van a ver ustedes que en una transformación, cuando hablamos de cambio de base, puedo cambiar la base en el dominio y no cambiar en el codominio. Puedo cambiar la base en el codominio y no en el dominio. O puedo cambiar la base en ambos. Entonces voy a tener que ver cómo relacionamos esas matrices cuando hay cambios de base. Encontrar esto es bastante fácil y los teoremas son bien similares a los que hemos visto en los operadores. La receta no ha cambiado, solamente que ha cambiado acá que si yo tengo un vector que está en el dominio y tengo su imagen en el codominio, cuando escriba esta combinación lineal voy a utilizar la base del codominio. No puedo utilizar la base del dominio porque ya no está acá el vector. Acá puede ser un vector de L3, acá puede ser una matriz de 2×2. Entonces, eso es lo que cambia y eso vamos a ver nosotros, no en esta clase, en la próxima clase, justamente la matriz de una transformación lineal y todas las particularidades, las aplicaciones de esa matriz
de un operador, de una transformación lineal. Esto como explicación simplemente, voy a borrar todo. Y hoy día vamos a quedar acá. La próxima clase vemos las matrices de las transformaciones lineales y sus aplicaciones, que va a ser exactamente lo que hemos visto en esta clase, solamente con una pequeña particularidad, que ya no tengo solamente una base, tengo que trabajar con dos bases. Una base del dominio y otra base del codominio. Cosa que no ocurre en un operador, trabajamos solo con una base. Y el problema es más sencillo, porque estamos trabajando solo con una base. Quedamos acá, si no hay preguntas, no hay dudas, solamente comentarles que espero que hayan recibido, les mandé todas las grabaciones que pedían de la materia, o por lo menos de las materias que entra al examen. El próximo examen va a ser justamente de vectores, geometría vectorial, espacios vectoriales y transformaciones. Ese examen con seguridad que va a ser la próxima semana. Nosotros terminamos este viernes transformaciones, el lunes dejamos para consultas, ejercicios que ustedes quieran consultar. Principalmente van a tener todo ese fin de semana para estudiar y ponerse al día. Y el examen parcial de esas 3 unidades va a ser el día miércoles de la próxima semana. Entonces, por favor, y el examen final ya es inmediatamente después. Puede ser el viernes o puede ser el lunes. Va a depender de cómo andamos y cómo responden ustedes en su estudio. Entonces, yo les recomiendo, estamos en las últimas semanas de clases, por favor, pónganse al día con todo lo anterior y no se estén quedando atrasados. ¿Dudas, preguntas que tengan? Si no hay preguntas, no hay dudas, quedamos acá. Nos vemos la próxima clase. El día viernes para terminar transformaciones lineales.